Si lo miramos con pesimismo, lo que refleja es una tendencia autoritaria que ignora la democracia y no le importa, y que solo acepta su mención cuando ya no hay más remedio. Si la miramos con realismo, es una explicitación más o menos nítida de los diferentes momentos políticos atravesados por América Latina en estas 2 décadas y del conflicto sin resolver que atraviesa la historia de la región desde la independencia entre las ideas democráticas y una especie de organicismo populista para el que las ideas democráticas y la sola mención de la palabra ciudadano molesta tanto que da la sensación de que quisieran extirparlas hasta del lenguaje. Existe el pueblo, existen los sectores, existe la gente, pero no el ciudadano. Existe la gente últimamente, pero no el ciudadano. Ciudadano que, sin embargo, fue el centro, la célula de la edificación política del proceso de independencia de todos nuestros países. Sería entonces voluntarista vincular a las cumbres con la democracia. ¿Qué las vincula? Yo creo que aquí tendríamos que hacer otra reflexión. Y es, ¿qué significan las cumbres como otros espacios de la diplomacia en la convivencia entre países? Con un poquito de maledicencia, una pizca de maledicencia. Alguna vez he comentado con algunos amigos mi idea de que en realidad todos estos espacios responden a la vocación estratégica de algún país importante que los edifica para poder ampliar su margen de acción y que en consecuencia responden a principios de una realpolitik muy fuertes. La OEA, por ejemplo, que motivó la ilusión de muchos, fue sin embargo una creación que hasta hoy sigue sostenida, financiada y mantenida por los Estados Unidos para ampliar su presentación ante el mundo como el líder natural del espacio americano. La UNASUR, ¿qué es sino el espacio de protección de Brasil, que lo financia, lo motoriza, lo impulsa, obsesivamente los reúne? ¿Qué son las cumbres? Sino la forma de unir a todos los países iberoamericanos para que España pueda presentarse en la Unión Europea como un país, como me decía un diplomático en mis épocas de embajador en Madrid, un diplomático español. Vamos a las reuniones de Europa y cada vez que se habla de algún país de América Latina hay un silencio y nos miran a nosotros. Entonces estaba orgulloso este amigo, además un encanto, de sentir que ellos también tenían un Commonwealth propio que podían ofrecer como respaldo político. Como pequeña anécdota les cuento que una de las cosas más curiosas que me pasó siendo embajador, me tocó asistir a una condecoración que el ministro de Defensa de España le hacía al embajador de Bolivia porque se estaba yendo. Y bueno, yo tenía como línea, por instrucciones de mi gobierno, insistir en el tema de la utilización del idioma español, la valorización económica, la necesidad de ampliar este espacio de producción conjunta de películas, audiovisuales, la impresión de libros y el espacio, darle una utilización económica a algo que nos unía, aprovechando un mercado de 400 millones de personas. Entonces había desarrollado, en lo personal, un discurso apuntado a este sentido. Y escucho al ministro de Defensa que al condecorarlo prácticamente decía lo mismo que decía yo en mi discurso. Y ya estaba, bueno, hablaba de la vocación del español y de la vocación iberoamericana y de España. Estaba con las manos así para aplaudir. Y termina su discurso diciendo: quiero cerrar este discurso con el orgullo de haber estado con sus majestades los reyes que vienen de su viaje a Bolivia, donde fueron recibidos como lo que realmente son, los señores naturales de toda Iberoamérica. Y me quedé con los brazos así. Por supuesto, no era para discutir, no era un espacio diplomático, simplemente indica una vocación, que cuando España anda bien nos viene bien a todos, que cuando España no anda tan bien no nos viene bien a todos. Como también escuché en otra entrega de condecoraciones a otro funcionario del gobierno español diciendo, esta vez despidiendo al embajador paraguayo, que tenía la emoción de despedir al embajador de un país iberoamericano con todos los cuales compartimos la misma lengua, el mismo Dios,
y el mismo rey. También me quedé sin aplaudir. Quiero decir, ¿existe América? ¿Existe América del Sur? ¿Existe Iberoamérica? ¿O son todas creaciones de la Realpolitik que nos entusiasman a todos y allí tenemos que estar? Ustedes preguntarán cuál es el negocio de los más chiquitos. Y bueno, los más chiquitos estamos buscando alguna cosa que le hagan falta a los grandes, aprovechando sus necesidades para poder conseguir alguna ventaja. Que yo lo veía, por ejemplo, al presidente del Uruguay, por el que tengo un afecto extraordinario, seducido por Lula en la última cumbre de UNASUR para que le levante el veto a Kirchner. Y lo levantó, y a cambio de eso el compromiso era, bueno, participar en la red ferroviaria uruguaya, en la exploración petrolera offshore, en la vinculación carretera, el desarrollo del puerto de Montevideo. Y bueno, hicieron el Uruguay de nuevo, gracias a que Lula quería mantener el UNASUR y Kirchner quería ser presidente o ser secretario general a cualquier precio. Los chiquitos, seguro, porque así pasan estas cosas, ¿no? Ya además es una historia muy vieja, ya casi los protagonistas ni están. Quiero decir, la Realpolitik es lo que le da coherencia interpretativa a las preguntas que se formulaba Sapsay sobre qué es lo que unifica y qué es lo que hace que las cumbres existan. En realidad, Jorge Volpi, que es un escritor mexicano, esto de la nueva generación brillante, haciéndose esta misma pregunta, decían en uno de sus últimos libros, Iberoamérica existe cuando España nos junta a todos para hacer un seminario. Entonces vamos a todos a Madrid, cuando estamos con los españoles somos todos iberoamericanos, una vez que ellos se van y nos quedamos a tomar unos vinos y a comer algún cochinillo, nos damos cuenta que en realidad es muy poco lo que tenemos en común todos, y que todos en todo caso lo que tenemos en común nos referencia con el resto del mundo global que está construyendo su espacio transnacionalizado, como si no existiéramos. Si no hay una instancia que nos legitime en Iberoamérica para llegar al mundo. Un escritor argentino o mexicano o chileno, si triunfa en Nueva York, triunfa en el mundo. Si triunfa en su país, no necesariamente triunfa en Iberoamérica. Si triunfa en México, triunfa en México, pero nada más. Quiero decir, las cumbres iberoamericanas son lo que son, y en todo caso son un espacio más de lucha, una lucha inacabada, una lucha permanente, una lucha que todos los días se renueva para construir redes de solidaridad, de participación, de respeto a los derechos de las personas, pero que no se limita al espacio de quienes hablamos español o portugués, sino que se imbrica en una lucha que, a pesar de su historia varias veces centenaria, todavía es una batalla inconclusa en muchos países occidentales que no hablan español o portugués y que apenas está asomando, aunque con fuerza, en los países que están sumándose a la gran orquesta del mundo hoy. Con ellos también tenemos que tener líneas de solidaridad. Los reclamos de los estudiantes en Irán, de los opositores chinos, de los disidentes en Cuba, la palabra disidente en política. Reflexionemos un instante lo que puede significar la palabra disidente, no opositor, no rival, no contra, disidente. Es decir, una exclusión absoluta del cuerpo político nacional, una absoluta imposibilidad ni siquiera de tolerar la existencia. Los disidentes en Cuba, la oposición democrática en Tailandia y en Birmania, la transparencia y la honestidad en el manejo de las finanzas públicas en la Argentina, la lucha por el Estado de Derecho en Bolivia, con una constitución aplicada desde un cuartel a sangre y fuego, con muertos, o por las libertades públicas en Venezuela. Son cosas que muestran que aunque en ocasiones nos parezca un modelo triunfante, la democracia como marco de convivencia apoyado en la soberanía del pueblo y en el Estado de Derecho, a pesar de la optimista enunciación de la Carta y los documentos constitutivos de las Naciones Unidas, está lejos de ser una conquista común del género humano. Sigue siendo una bandera legítima de lucha, una convocatoria constante al trabajo y a la construcción de consensos y tolerancia, una utopía aún inalcanzada. Muchas gracias.